Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El estudiante humano y la bestia del informe ignorado. El día que comenzó la crisis interestelar más absurda de la historia de la educación galáctica, todo parecía perfectamente normal. El cielo doble de Alperion 3 brillaba con tonalidades azul marino y lavanda sobre el campus principal de la Universidad de Xenobiología Aplicada. Los jardines sensoriales vibraban suavemente con la energía fotónica de los árboles parlantes, y los estudiantes de más de 30 especies diferentes se acomodaban en el auditorio órbita para asistir al tan esperado curso de identificación de especies hostiles, nivel 3. El profesor Thraptek, un ilustre académico de la especie Cephalorian, con tentáculos en lugar de labios y 3 cerebros operando en paralelo, revisaba su material de clase cuando recibió una notificación inusual en su holotabla: alumno de intercambio humano presente. Procedimiento de bienvenida activado. Thraptek parpadeó, figurativamente hablando. Se suponía que los humanos eran una especie de categoría baja en la escala de amenaza galáctica, pacíficos, cooperativos, agrícolas. Había revisado el archivo de evaluación conductual solo superficialmente. Algo sobre alta adaptabilidad social, inteligencia media alta, y un extraño apéndice no leído titulado, sobre su relación con fauna peligrosa. Lo había ignorado. Muy bien, alumnos. Hoy contaremos con una presencia especial. La voz del traductor automático flotó en el aire mientras el profesor hablaba con su aparato respiratorio de burbujas. Demos la bienvenida a nuestro primer humano en esta asignatura. El anfiteatro quedó en silencio cuando la puerta gravitacional se abrió con un susurro húmedo. Una figura delgada, cubierta con lo que parecía ser ropa de algodón con dibujos, caminó con paso relajado y sonrisa brillante. «Hola a todos. Soy Milo», dijo el humano, saludando con una mano. «Lamento el retraso, mi mapa holográfico se volvió loco. ¿Es aquí donde estudian animales peligrosos?». Una risa baja recorrió el auditorio. Algunas especies interpretaron el tono como sarcasmo. Otras, como amenaza velada. «Bienvenido, Milo. Puedes sentarte donde gustes», indicó Thraptek mientras una silla biométrica murmuraba al intentar adaptarse a la estructura ósea humana. «Gracias, profe. ¿Están listos para ver cosas aterradoras?», añadió con tono juguetón, sin saber que su frase sería citada en los archivos galácticos como el inicio del incidente Milo. La clase comenzó con normalidad. El holograma central proyectó la imagen de un planeta clasificado como SR-42, habitado por criaturas carnívoras con mandíbulas dobles. Los alumnos tomaban notas. Luego vinieron los depredadores de vapor de Frixtolón, una especie de felino semitransparente que cazaba con vibraciones térmicas. Todo marchaba según lo planeado, hasta que apareció en pantalla un nuevo archivo sin etiquetar. Era parte de un experimento sobre especies ignoradas por el consorcio debido a su supuesto bajo riesgo. El archivo tenía como título: Canis lupus familiaris. Registro terrestre. Categoría: mascota. El holograma mostró un animal de 4 patas, peludo, con orejas puntiagudas y ojos expresivos. Jugaba con una pelota. En otro fragmento, uno de esos animales saltaba sobre un niño humano, no para atacarlo, sino para lamerle la cara. «¿Qué es eso?», preguntó una estudiante del colectivo Litmarak, de aspecto mineral. «¿Una forma de vida simbiótica?». Thraptek tragó saliva, o el equivalente tentacular. Consultó su base de datos, perplejo. Milo alzó la mano y soltó con entusiasmo. «Ah, ese es un perro. Yo tengo 3. Uno se llama Thor y duerme conmigo. Aunque no sé si llamarlo mascota es correcto. Es más como mi hermano peludo». Silencio. Total. A tal punto que se oía el zumbido de las células de aire circulando. «¿Duerme contigo?», repitió el profesor con voz vacilante. «¿Ese depredador? ¿Depredador?». Milo rió. «No, no. Es un Golden Retriever. Le tengo más miedo al despertador que a Thor. A veces ronca, eso sí». Varios alumnos comenzaron a pulsar sus terminales nerviosamente. El archivo indicaba que el perro descendía del lobo. Que su mordida podía romper huesos. Que cazaba en manada. Que su estructura genética no había variado tanto como se creía. «¿Y si se enoja?», preguntó un tentáculo, medio temblando.
¿Thor? Solo se enoja si te olvidas de darle su snack de atún, respondió Milo. Aunque, bueno, una vez se lanzó contra un ladrón que entró a casa. Lo mordió en el trasero. Tuvieron que llevar al tipo al hospital. Thor fue un héroe. Las expresiones alienígenas se transformaron de asombro en alarma. ¿Ese animal fue entrenado para atacar? Insistió Thraptek. No exactamente. Fue instinto, creo. Aunque sí sabe comandos. Siéntate, gira, saluda, hazte el muerto. El profesor comenzó a sudar internamente por todos los poros de su tercer cerebro. ¿Y eso es común? En mi planeta, millones de familias tienen perros. Algunos los visten con ropa. Otros los llevan a parques para jugar. Hay competencias, escuelas de entrenamiento, y hasta celebraciones anuales para ellos. Yo fui a un desfile de disfraces de mascotas el año pasado. Thor fue Darth Vader. El holograma cambió automáticamente a un vídeo casero que Milo compartió. Un perro enorme vestido con una capa negra y casco caminaba entre niños riendo. El caos se desató. Varios estudiantes abandonaron el aula. Uno de los Litmarak intentó abrir un agujero dimensional para huir. El profesor trató de calmar a la clase mientras activaba el protocolo de seguridad académica. Los sensores del campus se encendieron. Por favor, todos mantengan la calma, gritó Thraptek. Milo, ¿tienes idea del impacto que esto tiene en nuestra comprensión del comportamiento humano? Milo se encogió de hombros. Solo intento llevarme bien con mi perro, profe. ¿Eso es raro aquí? El profesor lo miró con desesperación académica. Y por primera vez en su larga carrera, no supo qué responder. Y aquello solo era el comienzo. Evaluación de riesgo, criaturas domesticadas y crisis interplanetaria. En los pasillos recubiertos de silicio del Departamento de Seguridad Xenobiológica, el nombre de Milo ya era sinónimo de desastre diplomático en potencia. Los servidores de la universidad colapsaron brevemente al recibir millones de solicitudes simultáneas de consulta al archivo Canis Lupus Familiaris. En menos de una hora, el caso del perro domesticado había generado 3 comités especiales, una revisión urgente del protocolo de interacción humano-no humano, y una reunión extraordinaria del Consejo Académico Superior. Thraptek, aún tambaleante tras el colapso casi nervioso sufrido en clase, fue escoltado por 2 vigilantes de bioseguridad al núcleo del campus. No estaba detenido, pero sí sujeto a supervisión informativa. Llevaba en sus pseudotentáculos una copia del extracto de Milo. Thor duerme conmigo. A veces le doy sobras. También sabe abrir la puerta cuando quiere salir. El comité que lo esperaba tenía rostros, o lo equivalente, de una docena de especies. Estaban reunidos alrededor de una mesa holográfica que mostraba el perfil del planeta Tierra. Profesor Thraptek, comenzó una voz dura desde la sombra. ¿Confirmas lo declarado en tu clase respecto al contacto humano-canino? Así es, y no solo con canes. El estudiante Milo mencionó sin titubeos tener relación cercana con lobos domesticados, y considerarlos familia. Hubo un murmullo inquietante. La representante del cónclave Nébula, un ser de niebla con núcleos flotantes, habló con gravedad. Nuestros registros indican que los lobos son depredadores con habilidades sociales avanzadas. Coordinan ataques, aprenden del entorno, reconocen señales. ¿Y tú dices que los humanos los controlan como mascotas? No solo los controlan. Los educan. Les enseñan trucos. Viven entre ellos, y los alimentan mejor que algunos miembros de sus propias comunidades. El embajador Enecaal del enjambre de cráteres, un ser insectoide con múltiples antenas temblorosas, dio un paso adelante. ¿Y existe evidencia de esto? Thraptek asintió, proyectando un vídeo grabado desde el aula. En él, Milo mostraba una imagen de su perro usando un disfraz de esqueleto para Halloween. El animal se veía relajado, feliz incluso. Jugaba con niños humanos. Eso fue solo un perro, dijo una voz rocosa desde un rincón. ¿Qué hay de otras criaturas? ¿Es esto un caso aislado? Thraptek activó el siguiente fragmento de la clase, uno que aún no había sido filtrado por los medios internos, Milo mostrando imágenes de un parque llamado Yellowstone. En el vídeo, un oso grizzly de más de 300 kilogramos caminaba por un arroyo. A unos 40 metros, humanos con cámaras lo observaban,
protegido solo por una baranda de madera y algo llamado sentido común. «Miren eso», decía la voz grabada de Milo. «Ese debe ser Bruno. Aparece cada verano en el mismo sitio. Se come los salmones y duerme en la sombra. Los guardabosques lo conocen de vista». Las reacciones fueron inmediatas. Ese animal tiene fuerza para aplastar un vehículo de reconocimiento ligero. Y lo observan como si fuera una atracción turística. Está sin jaula. Thraptek cerró el proyector con un gesto lento. Al parecer, los humanos no solo han domesticado a antiguos depredadores. Han normalizado convivir con los que aún no lo están. Un silencio helado cayó sobre la sala. Nadie lo interrumpió cuando dijo: «No lo hacen por inconsciencia. Lo hacen por elección». Mientras tanto, Milo salía feliz de clase, ajeno al caos académico que había provocado. Caminaba por el corredor norte, tarareando una melodía terrestre, cuando fue interceptado por un estudiante viscoso del colectivo Broth. «Humano. ¿Tus animales tienen sistema de rastreo activo? ¿Mis perros? Bueno, tienen microchips subcutáneos, por si se pierden», respondió Milo sin pensar. «Pero no es para seguirlos todo el tiempo, solo por seguridad». El Broth retrocedió como si hubiese oído la palabra plaga biológica. «¿Y los osos? ¿Los siguen? Ja. No, no. A ellos se les respeta el espacio. Son salvajes, aunque los conocemos bien. La mayoría son tranquilos, hasta que no lo son. Ahí sí, mejor correr». El alienígena no supo si lo decía en broma o en serio. ¿Y si atacan? Pues, hay reglas. No acercarte, no darles comida. No gritar. Una vez vi a un tipo que le silbaba y fingía ser más grande. Le funcionó, más o menos. El Broth se fue flotando nerviosamente, murmurando a través de sus válvulas internas. Simulan superioridad ante bestias diseñadas para matar. En el laboratorio de inteligencia adaptativa, los investigadores habían pasado las últimas horas reescribiendo la sección Interacción interespecies humana del Manual de Primer Contacto. Un analista de la especie Olmir, compuesta de cristales flotantes conectados por campos electromagnéticos, propuso un nuevo modelo de clasificación. Nivel 1. Especies que evitan a depredadores. Nivel 2. Especies que combaten a depredadores. Nivel 3. Especies que estudian a depredadores. Nivel 4. Humanos. ¿Por qué solos en ese nivel?, preguntó un asistente. Porque no hay precedentes. Domestican. Entrenan. Se reproducen en su presencia. Les ponen nombres tiernos. Y además, el Olmir dudó, los depredadores parecen adorarlos. ¿Y qué amenaza representan? No lo sabemos. Pero si pueden hacer eso con bestias naturales, ¿qué pasará si dirigen su atención hacia especies galácticas? En la oficina del director del campus, una figura encapuchada observaba todo desde el centro de monitoreo. Su voz se activó en la frecuencia de emergencia clase A. Iniciar protocolo Centinela. Que el Consejo Galáctico reciba esto. Tenemos que reconsiderar todo lo que creemos saber sobre la Tierra. Una pausa. Y sobre lo que significa realmente el concepto peligroso. En la residencia estudiantil, Milo estaba llamando a casa. «Mamá. Hoy casi me hacen héroe interplanetario. Solo por contar lo que hace Thor cuando tiene miedo a los fuegos artificiales. ¿Te acuerdas cómo se metía en el armario?». La voz de su madre era risueña. «Claro, hijo». Y luego rompía la puerta para salir a consolar a Luna. Los perros son más sensibles de lo que la gente piensa. En la pantalla, Milo vio a Thor, el peligroso depredador, roncando profundamente con una oreja tapándole el ojo. A su lado, Luna jugaba con una cuerda. «¿Ya comieron?», preguntó Milo. «Sí. Les hice pollo. Y Bongo se robó media tortilla. Ese bribón sabe cuándo mirar tierno para que lo perdone. ¡Qué envidia! Aquí la comida sabe a moco filtrado». La cámara giró por accidente, mostrando una tercera figura. Bongo, el pitbull musculoso y de mirada intensa, levantó la cabeza, bostezó, y luego lamió la pantalla con una lengua enorme y húmeda. Milo rió. Su madre también. En el fondo, alguien gritó: «Bongo, no toques el teclado otra vez». En otro punto de la galaxia, en un crucero de investigación médica en ruta hacia la Tierra,
un grupo de científicos alienígenas revisaba por primera vez la documentación actualizada del informe Milo. Uno de ellos murmuró: ¿y si no somos nosotros los que los estamos estudiando, sino ellos los que nos están observando? La pregunta quedó flotando en el silencio. Como si todos, en el fondo, intuyeran que lo más peligroso de los humanos aún no había sido revelado. Los informes estaban equivocados. Y el humano lo sabía. En el Archivo Galáctico de la Universidad de Xenobiología Aplicada, la ficha oficial de la especie Homo sapiens aún contenía la frase: agricultores pacíficos. Adaptación media. Rango de amenaza, bajo. Pero ya nadie se atrevía a leerla en voz alta. La sesión de revisión de amenazas convocada por el Departamento de Seguridad Interespecies duraba ya 5 horas, y lo único que había quedado claro era lo siguiente: todo lo que creían saber sobre la Tierra era falso. No porque fuera una mentira, sino porque nadie se había molestado en mirar de cerca. Estamos recibiendo datos constantes desde los hogares humanos, dijo la doctora Julektar, directora de comportamiento animal extraplanetario. Imágenes, vídeos, transmisiones. Cada fragmento contradice nuestros modelos. En todos, hay niños. Y animales que, según nuestras bases de datos, deberían haberlos devorado. El proyector central mostraba una grabación doméstica. Un niño humano de aproximadamente 5 años dormía profundamente sobre el costado de un enorme perro negro. La criatura respiraba lentamente, moviendo apenas la cola. Su posición era protectora, instintiva, familiar. Un académico con forma de prisma suspendido tembló. ¿Ese es un depredador? Sí. Rottweiler. Un animal capaz de fracturar hueso con una sola mordida. Según la base de datos galáctica, está clasificado como especie de defensa avanzada. ¿Y duerme junto a sus crías? Sí. Porque ese es su niño. La voz quebrada del traductor automático no ayudaba a calmar la tensión. Mientras tanto, en el aula 19G del campus, Milo comía una fruta gelatinosa mientras sus compañeros alienígenas lo rodeaban con expresión entre asombro y terror. ¿Qué es un gato?, preguntó un estudiante de la especie Orvac, de forma cuadrúpeda y piel de cristal. Ah, los gatos son, Milo se iluminó. Bueno, digamos que ellos son los verdaderos jefes en casa. No obedecen. Observan. Te analizan. Caminan con la arrogancia de alguien que gobernó el mundo y ahora solo está de vacaciones. La descripción confundió a los presentes. Y ustedes los crían. ¿Por qué? Por sus maullidos. Por su compañía. Por cómo se te enroscan cuando tienes fiebre. Por cómo se sientan encima de los libros cuando intentas estudiar. Un silencio. ¿Y si te atacan? Te lo merecías. ¿Y si muerden? También lo merecías. ¿Y si rasguñan? Eso seguro te lo merecías. Una burbuja flotante de la especie Oli emitió un sonido agudo. ¿Entonces son agresivos? Son independientes. A veces cazan ratones solo para regalártelos. Una vez, el gato de mi abuela le llevó un ave muerta como tributo. Ella le dio atún a cambio. Era un intercambio justo, supongo. Los alienígenas no sabían si eso era diplomacia o salvajismo. En los laboratorios de análisis cognitivo, una IA intentaba entender el patrón detrás de este comportamiento humano hacia los depredadores. Hipótesis inicial: los humanos no reconocen el peligro. La IA procesó 7.2 millones de registros. Fotos, grabaciones, textos. Luego, corrigió. Hipótesis rechazada. Los humanos reconocen perfectamente el peligro. Pero lo enfrentan, lo adoptan y lo nombran. En sus bancos de datos se hallaban nombres como Bruno, oso adoptado en un santuario. Chispa, zorro domesticado. Loki, puma rescatado por una familia rural. Coco, halcón entrenado que dormía en la ventana. La IA marcó un patrón. Asignación de identidad, establecimiento de vínculo emocional, integración en núcleo social. Resultado: el depredador deja de atacar. Y entonces añadió un subregistro. O elige no atacar, por amor. En el Departamento de Ética Interespecies, la doctora Srin del cónclave estelar golpeaba con su apéndice principal la mesa de mármol viviente. Esto no puede continuar. ¿Qué pasa si intentan hacer lo mismo con otras especies de la galaxia?
¿Qué pasa si un humano intenta domesticar un ceruleano ámbrico? Ya lo han hecho, dijo el embajador Nubar del Consejo Gris. No con un ceruleano, claro. Pero sí con un dragón de Komodo. Uno de los más antiguos predadores terrestres. Todos se giraron hacia él. Y se llama Taco. Vive en un centro de rescate. Le gusta que le rasquen la cabeza con un palo. Solo ataca si le quitan el sol. La sala enmudeció. Milo seguía hablando. Y los alienígenas anotaban. Tenemos un gallo que persigue autos. Un ganso que muerde solo a los que no saludan. Un cerdo entrenado para alertar si huele humo. Y un pato llamado General que lidera a los otros animales por el patio. Un estudiante de la especie Krorn exclamó. ¿Y cuál es el límite? Hasta donde llega su control. Milo se encogió de hombros. No lo llamaría control. Es convivencia. Y cariño. Y a veces, un poco de soborno con galletas. ¿Galletas? Premios. Para que aprendan. Y ellos, a cambio, nos protegen, nos acompañan y en algunos casos, hasta nos salvan la vida. En el núcleo de emergencia del Ministerio de Exploración Galáctica, se redactaba un nuevo memorándum. Asunto. Revisión crítica de la clasificación humana. Nueva categoría sugerida. Especie de vínculo emocional extremo, EVE. Riesgo potencial. Capacidad de generar lazos afectivos con depredadores de alta agresividad. Capacidad de reprogramar conducta hostil con recompensas. Capacidad de humanizar criaturas salvajes. Capacidad de hacerlo, desde la infancia. Un comentario manuscrito quedó al pie del archivo. Si pueden hacer eso con los depredadores, ¿qué podrían hacer con nosotros si los quisieran cerca? Y así, en apenas 3 días galácticos, el concepto de animal peligroso dejó de significar lo mismo en la galaxia. Porque la Tierra había demostrado que lo verdaderamente temible no era el rugido, la garra o el colmillo, sino el niño humano, que lo acariciaba sin miedo. Cadenas alimenticias, cachorros y el fin de las suposiciones. La jornada comenzó como cualquier otra en la Universidad de Xenobiología Aplicada de Alperion 3. Sin embargo, desde el incidente Milo, nada realmente era normal. Las puertas de las aulas ya no se abrían con la misma confianza, las especies que solían sentarse juntas ahora preferían observarse desde distancias seguras, y los profesores revisaban 2 veces cada diapositiva antes de mostrarla, temiendo que pudiera haber otro perro. En la sala de conferencias del Departamento de Seguridad Galáctica, las luces se atenuaban mientras la comandante de Relaciones Interestelares, Sireen Valcorra, iniciaba la reunión. El caso ha escalado más allá del campus. Las grabaciones de clases se han filtrado. Y lo peor, han llegado a mundos del núcleo. Hay civilizaciones que ya están cuestionando su cooperación con la Tierra. Los asistentes compartieron miradas tensas. ¿Qué revelación provocó esta reacción?, preguntó un ser cubierto de placas biometálicas que representaba a la Confederación Antares. Sireen activó el holograma central. Se proyectó un vídeo casero de baja resolución. Una niña humana, de no más de 7 años, abrazaba a un cachorro de lobo. El animal, claramente confundido pero tranquilo, lamía su rostro mientras la pequeña reía y gritaba. «Este es mi nuevo hermanito peludo». La voz de un adulto detrás de la cámara decía. «No es un juguete, Ava. Es un animal salvaje. Trátalo con respeto». «Lo respeto». Lo llamé Tostadito. El vídeo terminó. Hubo silencio. «Ese es un lobo de las montañas siberianas», explicó Sireen. «No domesticado. Apenas capturado. Sin sedación». La niña lo acaricia como si fuera un peluche. «¿Y el resultado?», preguntó una voz suave. «El lobo se adaptó. Vive con la familia. Ahora ayuda a pastorear animales más pequeños». Un estallido de interferencias retumbó en el salón. Varios sensores se activaron. La atmósfera se recargó con tensión. «¿Qué clase de criatura consigue eso?», dijo uno de los representantes. «¿Qué especie enseña a sus crías a convivir con el peligro en lugar de huir de él?». Sireen respondió con voz firme. «La especie que dejó de temer a sus depredadores hace milenios, porque decidió domesticarlos o exterminarlos. Y cuando no pudo hacer ninguna de las 2 cosas, convivió con ellos hasta que aprendieron a obedecer. Mientras tanto,
En el campus, Milo se encontraba en el Salón de Estudios de Etología Comparada, una clase opcional que solo algunos estudiantes realmente interesados en comportamiento animal tomaban. El grupo era pequeño, pero hoy la clase estaba abarrotada. Todos querían ver al humano otra vez. Hoy hablaremos sobre estructuras jerárquicas en entornos mixtos, dijo el profesor R. Kral, un ser semejante a una medusa translúcida, flotando sobre el podio. Su voz salía a través de ondas moduladas. ¿Alguien quiere compartir un ejemplo? Una docena de miradas se dirigieron a Milo al mismo tiempo. Él se encogió de hombros, sonrió y levantó la mano. Bueno, en mi casa somos 5 humanos, 3 perros y 2 gatos. La jerarquía es clara. Mi madre manda. Luego va Rex, el pastor alemán. Después yo. Luego los gatos, que hacen lo que quieren. Y, al final, mi padre, aunque él cree que tiene autoridad. Las criaturas presentes no sabían si reír o preocuparse. ¿Cómo determina su madre la jerarquía?, preguntó un estudiante del colectivo Anélido. ¿Usa feromonas? ¿Vibraciones sónicas? ¿Control neural? Con una mirada basta, dijo Milo, sonriendo. Pero si se enoja, usa la escoba. Nadie discute con mamá. Ni siquiera Rex. Risas. Incómodas. Nerviosas. En la sala de observación de conducta, los investigadores miraban a través de un cristal irrompible a un animal recién traído desde la Tierra, un zorro domesticado. Había sido criado por humanos durante 20 generaciones y mostraba una docilidad inquietante. Permitía caricias. Jugaba con objetos. Se echaba al recibir voz firme. La genética indica agresividad controlada, dijo un técnico. Pero la respuesta neuroconductual muestra dependencia emocional. ¿Se apega? Sí. A quien lo alimente más. Y a quien le hable con tono afectuoso. El científico encargado, un anciano de la especie Crocodile, se quitó el visor. El peligro no está en los animales. Está en la capacidad humana de modificar lo que les resulta peligroso, hasta que ya no lo es. En la residencia, Milo revisaba viejas fotos familiares con sus nuevos compañeros alienígenas. Había comenzado como una simple actividad de intercambio cultural. Pero pronto se volvió otro terremoto diplomático. Este es Nibbles, mi hurón, dijo, mostrando una imagen de un pequeño animal con ojos brillantes mordiendo un cordón eléctrico. Tenía la manía de esconderse en los zapatos. ¿Qué capacidades ofensivas tiene? ¿Nibbles? Se robaba llaves y desaparecía calcetines. ¿Eso cuenta? Risas. Nerviosas. Nuevamente. Y este es Max. Lo tuvimos hasta que cumplió 15 años. Era un cruce de pitbull y labrador. Fuerte como un camión, pero no dejaba que ningún desconocido se acercara a mi hermana sin permiso. ¿Protegía a crías humanas?, interrumpió un estudiante de la especie espinosa. Sí. Max era su sombra. La acompañaba a todas partes. Incluso una vez se lanzó contra un tipo que la empujó en la calle. No la mordió, solo lo tumbó. Lo sostuvo con las patas hasta que llegaron los policías. Los alienígenas anotaban sin parar. Uno murmuró. Están enseñando a sus depredadores a detectar amenazas sociales. Otro respondió con voz temblorosa. Y a actuar en defensa de su manada humana. En el Comité de Crisis Cultural del Consejo Galáctico, la comandante Sireen presentó un nuevo documento. Hemos confirmado que los humanos también conviven con criaturas llamadas gatos, loros, hurones, caballos, águilas, incluso serpientes. ¿Cómo que serpientes? Sí. Algunas especies venenosas, otras constrictoras. Los crían. Las tocan. Les dan nombres. Un silencio antinatural cayó sobre la sala. ¿Y si son atacados? La mayoría no son atacados. Las serpientes aprenden a reconocer la vibración de sus cuidadores. ¿Las adiestran? No exactamente. Las respetan. Y las serpientes responden. O simplemente las toleran. Lo que ya es aterrador. ¿Qué nos impide pensar que algún día los humanos hagan lo mismo con especies inteligentes? Sireen guardó su archivo. Nada. Aquel día concluyó con una última imagen en el corazón del archivo de seguridad. Era un vídeo. Casero. Mal enfocado. En él,
Una niña humana jugaba con una cría de oso pardo en un centro de rescate. El animal, de más de 70 kilogramos, reía. Literalmente. Hacía sonidos similares al juego canino. Se revolcaba. Giraba. La niña gritaba. Yogi, suelta mi zapato. Tramposo. Yogi gruñó, contento. Luego se echó a su lado. Ambos durmieron en el pasto bajo la mirada vigilante de los cuidadores humanos. En el margen del vídeo, una línea escrita a mano decía: nunca subestimes lo que un humano puede convertir en parte de su familia. Nadie habló después de eso. Pero todos supieron que ya no había vuelta atrás. Lo llaman vínculo. Nosotros lo llamamos sumisión voluntaria. Mientras la Universidad de Xenobiología Aplicada trataba de mantener la compostura tras el desmoronamiento de todo su sistema de clasificación conductual, el mundo exterior ya había reaccionado. Los medios interestelares lo bautizaron sin demora, el Dossier Milo. Una recopilación masiva de grabaciones, imágenes y relatos que mostraban algo más aterrador que cualquier superarma planetaria. Humanos conviviendo con bestias. No encerrándolas. No temiéndolas. No luchando por sobrevivir contra ellas. Sino, amándolas. Y siendo amados de vuelta. El Consejo de Seguridad de la Federación Galáctica pidió un informe urgente. 6 especies retiraron a sus estudiantes de la Tierra. 3 embajadas interestelares activaron protocolos de evacuación. La red de vigilancia de riesgos emergentes aumentó el nivel de alerta en torno a cualquier actividad terrestre. Y, sin embargo, los humanos no tenían idea. ¿Entonces me están diciendo que los tigres, también? Preguntó con un hilo de voz el profesor Thraptek, mirando el holograma frente a él. Sí, respondió la voz seca de la analista cultural Barestin. Zoológicos. Santuarios. Algunos humanos han logrado incluso convivir con ellos en propiedades privadas. En India se los venera en algunos lugares. El holograma mostraba a un hombre sentado junto a un tigre adulto. Ambos parecían tranquilos. El animal tenía la cabeza apoyada sobre su regazo. Thraptek apretó los tentáculos contra la mesa. ¿Y ese humano está entrenado militarmente? No. Es maestro de escuela. Lo rescató de cachorro. El tigre lo sigue como si fuera su madre. El silencio fue más espeso que la atmósfera de Hortak. Y ustedes dicen que los tigres no son únicos. Barestin hizo una seña. Cambió el holograma. Gorilas, búfalos, panteras, leopardos. Incluso tiburones, en ciertas reservas marinas. ¿Cómo entrenas un tiburón? No lo hacen. Se sumergen con ellos. Los graban. Les dan de comer. Algunos humanos aseguran que pueden distinguir entre individuos. Les ponen nombres. Thraptek ya no respondía. Solo observaba el siguiente vídeo. Una mujer humana de mediana edad buceando junto a un tiburón tigre de más de 3 metros. Tocaba su nariz suavemente. El animal giraba en círculos alrededor de ella. Era su misión. O juego. O ambos. En una de las aulas de la universidad, Milo terminaba de presentar una clase especial titulada Animales favoritos de la Tierra. El anfiteatro estaba abarrotado. Se transmitía en directo a 13 sistemas estelares. Y este es Rocky, dijo, señalando una imagen proyectada. Es el perro de mi vecino. Es un Rottweiler enorme. Da miedo, sí. Pero duerme abrazado a un oso de peluche desde que era cachorro. Si le escondes el peluche, llora. Las especies con sistemas emocionales avanzados hicieron sonidos de confusión. O de horror. ¿Y qué pasa si un intruso entra a su casa? Preguntó un estudiante reptiloide. Bueno. Ahí Rocky se transforma. Defiende su casa. Salta. Muerde. Persigue. Una vez asustó tanto a un ladrón que el tipo se entregó solo a la policía. ¿Y luego? Rocky volvió a dormir. Con su peluche. Como si nada. Milo no comprendía del todo el efecto de sus palabras. Pero los demás sí. Lo que describía no era domesticación. No era simplemente tener un animal bajo control. Era algo mucho más profundo, un sistema de alianza instintiva. Un acuerdo silencioso entre 2 especies para compartir espacio, comida y hasta emociones. En la cúpula del Consejo de Evaluación de Especies Amenazantes,
se reunió de emergencia una célula científica. El título del documento sobre la mesa era Clasificación conductual de Homo sapiens, actualización prioritaria nivel rojo. Los humanos no cazan por necesidad, decía la doctora Mali, de la especie Brantú. Cazan por deporte, por reto, por conexión con sus ancestros. A veces ni siquiera usan armas avanzadas. Solo arcos. O cuchillos. ¿Y eso qué implica? Que pueden igualar a sus depredadores sin depender de tecnología. ¿Pero no tienen garras, ni colmillos, ni veneno? No. Solo inteligencia, organización, velocidad y una voluntad que no hemos visto en ninguna otra especie. ¿Y si no cazan? Entonces protegen, alimentan, enseñan. Se convierten en el alfa de cualquier criatura capaz de seguir una orden. En la pantalla flotaba una secuencia, un niño humano lanzando una pelota. Un perro enorme, musculoso, la atrapaba al vuelo. La traía de regreso. Se sentaba, con ojos brillantes, esperando el siguiente lanzamiento. El niño aplaudía. El depredador se sentía premiado. El comité de primer contacto con humanos reescribía sus protocolos mientras tanto. La representante de los raltianos propuso un cambio radical. No debemos temer a sus armas. Debemos temer a su capacidad de transformar todo lo hostil en familiar. Los datos más recientes indicaban que los humanos habían logrado cohabitar con más de 1200 especies animales diferentes. De ellas, al menos 60 eran consideradas de riesgo extremo en cualquier otra parte de la galaxia. ¿Y qué hacen con ellas?, preguntó uno de los presentes. Las crían, las exhiben, las estudian, las convierten en contenido viral. Incluso les celebran cumpleaños. La sala estalló en murmullos cuando mostraron un clip viral de la Tierra. Un Doberman disfrazado de unicornio con un sombrero rosa, rodeado de globos. Su pastel era de carne. Los invitados eran otros perros, y niños humanos. Uno de los embajadores de la niebla profunda murmuró. No son mascotas, son miembros de la tribu. En su cuarto, Milo hablaba por videollamada con su hermana menor. Milo. Hoy entrené a Fluffy para que me traiga las chanclas, decía la niña, mostrando a un pequeño cerdo vietnamita trotando alegre por la sala. Te lo dije. Los cerdos son listos. Más que algunos de mis compañeros alienígenas. Y ayer le enseñé a usar el timbre de la puerta. Detrás, la madre de ambos aparecía en pantalla. ¿Contaste ya sobre tu paseo con panteras? Milo hizo una mueca. Mamá, eso fue un zoológico abierto. Estaban tranquilos. El guía dijo que les reconocen por voz, ¿recuerdas? Sí. Y que uno de ellos le lamió la cara como saludo. Del otro lado de la línea, varios estudiantes alienígenas palidecieron, o el equivalente fisiológico. ¿Le lamió la cara? Ajá, dijo Milo con orgullo. Pantera negra. Tremenda lengua rasposa. En los archivos galácticos, el subdirector de Interacción Interespecies terminó de leer el informe actualizado. No lo cerró. No dijo nada. Solo se levantó, caminó lentamente hasta el panel rojo en la pared, y presionó el botón que no se había usado desde la Guerra de las 7 Nebulosas. Activar protocolo de contención cultural. Clasificación de amenaza tipo desconocido. ¿Motivo?, preguntó la IA de seguridad. El subdirector tragó saliva. Amor. Amor, entre especies. Pero dirigido por un depredador silencioso. ¿Confirmado? Confirmado. Los humanos no dominan a sus bestias. Las adoptan. Y las bestias los obedecen gustosamente. Cuando el peligro aprendió a sentarse, rodar y amar. En la cámara más profunda de la estación diplomática central, protegida por campos cuánticos y rodeada por centinelas de élite, el Gran Consejo de Evaluación de Civilizaciones Emergentes se encontraba reunido en sesión de emergencia. El tema ya no era debatible. Las pruebas eran incontestables. Un ser de la especie Crystalline, cuerpo etéreo y estructura prismática flotante, activó el núcleo central de datos y anunció con solemnidad. El expediente humano ha sido reabierto. Su perfil conductual ya no puede ser considerado de riesgo menor. La evidencia indica que nos enfrentamos a una civilización capaz de alterar, integrar y condicionar especies Apex, a través de vínculos emocionales. El silencio fue absoluto.
¿Y cuál es la amenaza concreta? Preguntó un delegado de los Tarkmon, una raza de estrategia pura y emociones suprimidas. Que no lo hacen con violencia. Lo hacen con cuidado. Con amor. Con juego. La palabra juego provocó murmullos inquietos entre los representantes. El concepto era demasiado flexible, demasiado humano, demasiado eficaz para algo tan aparentemente inofensivo. En la Tierra, en un parque suburbano, una escena cotidiana ocurría bajo el sol. Una niña lanzaba un frisbee. Un enorme perro lobo lo atrapaba al vuelo. Lo traía de vuelta. Lo dejaba caer a los pies de la niña. Se sentaba. Buen chico, Thor, dijo la niña. Ahora, rueda. Y el animal, de casi 80 kilogramos, giró sobre su lomo con alegría, moviendo la cola. El aplauso de la niña era su premio. Lo que los alienígenas más temían no era que el animal obedeciera. Era que quisiera hacerlo. Mientras tanto, el estudiante Milo, aún sin comprender del todo las implicaciones galácticas de sus simples anécdotas, caminaba por los pasillos del campus acompañado por Skix, el estudiante tentacular del colectivo fluídico. Oye, Skix, dijo Milo, rascándose la cabeza, ¿de verdad creen que tener mascotas nos hace peligrosos? Skix vibró inquieto. No es solo eso. Es que, todo lo que ustedes hacen desafía lo que nosotros entendemos como peligro. Te criaste rodeado de seres que podrían matarte, y los llamas familia. Milo se encogió de hombros. Pero nunca lo hicieron. Los animales no son malvados. Solo necesitan atención, cariño y entrenamiento. Skix se detuvo. ¿Y si nosotros no les damos eso a ustedes, Milo, también podrían domesticarnos? Milo soltó una carcajada. Pero al ver que su amigo no bromeaba, se quedó pensativo. Supongo que no lo haríamos, a menos que ustedes también quisieran. Skix murmuró. Eso, lo hace peor. En la nueva sala de simulaciones de la universidad, una inteligencia artificial de análisis conductual intentaba replicar el comportamiento humano en interacción con animales Apex. Los datos eran contradictorios. Iniciando simulación 412, interacción humano, Crocodylus acutus, caimán americano, anunció la IA. La proyección mostraba un humano adulto alimentando a un caimán desde la orilla de un pantano. El animal se acercaba, lento. Abría la boca. El humano lanzaba un pedazo de pollo. Luego retrocedía. Repetía la acción. El caimán se detenía, miraba, giraba la cabeza. La IA registró un patrón. El depredador esperaba la señal. Reinició la simulación. Esta vez, sin comida. Sin voz. Solo contacto visual. Resultado, el caimán no atacó. Observó. Retrocedió. Conclusión de la IA. Alta probabilidad de condicionamiento emocional. Posible impronta simbiótica interespecie. El humano no domina. El humano convive. Evaluación de amenaza, inmedible. En la órbita de Kepler 442b, una reunión sin precedentes se llevó a cabo entre los líderes de 47 civilizaciones. La traducción simultánea de decenas de lenguas flotaba como zumbido coral mientras el informe Milo, ahora expandido a más de 900 páginas y 76.000 registros visuales, era revisado artículo por artículo. El embajador de los Luxari, una especie fotosensible que percibía emociones a través de radiación, habló. Los humanos han hecho algo que no anticipamos. Han colapsado la distancia entre depredador y presa. ¿Cómo puede una especie sin armas naturales lograr esto? Preguntó la delegada Umbrak, de la nebulosa negra. Con constancia. Con afecto. Con estructura social. Y, sobre todo, con paciencia. El concepto más repetido en el informe era uno que desafiaba la lógica galáctica: confianza mutua. No sometimiento. No esclavitud. No cadenas. Sino paseos. Paseos con correa. Paseos con juguetes. Paseos donde el depredador caminaba al ritmo del humano, no al revés. En el aula magna, Milo respondía preguntas de los estudiantes alienígenas. El tema de hoy, equinos. ¿Caballos? Dijo entusiasmado. Son geniales. Yo monté uno en la secundaria. Se llamaba Rayo. Corría como el viento. Me ayudó a ganar una competencia. ¿Pesaba más que tú? Claro. Pesan media tonelada. Pero son nobles.
Si les hablas con respeto, confían en ti. Una vez me resbalé al bajarme, y Rayo me sujetó entre sus patas para que no cayera al barro. El aula quedó muda. ¿Te sujetó? ¿Voluntariamente? Sí. Los caballos entienden emociones. Si estás triste, te buscan. Si estás nervioso, se detienen. Mi hermana llora cada vez que ve uno. ¿Por qué? Dice que le recuerdan lo que es ser libre, sin dejar de cuidar a otros. En la Cámara Alta del Consejo Galáctico, se votó por unanimidad una resolución. Actualizar el protocolo de contacto con Homo sapiens. Nueva categoría de interacción, relacional alfa. No por su agresividad, sino por su capacidad de crear vínculos con entidades peligrosas y convertirlas en compañeras. Una advertencia fue añadida a todos los informes oficiales. Si un humano se refiere a una criatura hostil con las palabras, mi bebé, mi niño, mi compañero, o mi mejor amigo, retírese con respeto. Esa criatura lo defenderá con su vida. De vuelta en la Tierra, Milo recibía una llamada. Su madre sostenía a Thor, el pastor alemán, en brazos. El animal se dejaba acariciar como si fuera un cachorro. Milo, tu hermana le enseñó a Bongo a traerle su mochila. Ahora se cree asistente escolar. ¿Y Thor? Acaba de aprender a abrir la nevera. Ya se robó el pollo de esta noche. Pero solo se comió la mitad. Dejó el resto para Luna. Me estoy empezando a preguntar si estos perros no están entrenándonos a nosotros. Milo sonrió. Tal vez. Pero, ¿y si no importa? ¿Y si eso es lo que somos? ¿Qué cosa? Una especie que no necesita dominar para sentirse segura. Solo, acompañar. En los archivos de la universidad, una nota final fue añadida al informe Milo. Era breve. Escrita a mano. Nadie supo quién la colocó, pero todos sabían que era verdad. Los humanos no son los únicos que han domesticado depredadores. Pero son los únicos que lo han hecho, con ternura.